tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Vista por Canal 2 de Perico. Han pasado ya los carnavales y ha empezado el año legislativo en el Congreso de la Nación y fundamentalmente muchas cosas que han ocurrido en estos últimos días. La pregunta que por lo menos yo y seguramente muchos argentinos nos hacíamos era ¿qué iba a pasar con el nuevo gobierno de Alberto Fernández? Si el kirchnerismo, que es parte del gobierno de Alberto Fernández, había aprendido de las lecciones o había aprendido de la historia reciente del país y volvían mejores, por lo menos muchos dirigentes del kirchnerismo así lo decían, que habían aprendido y que volvían mejores que los últimos 12 años donde gobernaron la Argentina. Bueno, ese gran signo de interrogación hoy vuelve a profundizarse aún más. Sinceramente creo que el kirchnerismo es el mismo de siempre, que lo que ha hecho en estos un poco más de 60 días de la nueva gestión del presidente Alberto Fernández es erosionarlo y tratar de marcar la agenda en la Argentina, una agenda que a la mayoría de los argentinos no nos interesa. El kirchnerismo, por ejemplo, sigue poniendo o tratando de imponer como agenda política en la Argentina que acá en este país y fundamentalmente en Jujuy existen los presos políticos. Una discusión que nos atrasa seguramente muchos años. El presidente Fernández ha sido claro, en la Argentina no existen los presos políticos, pero siguen el núcleo duro del kirchnerismo sosteniendo y tratando de poner en discusión este tema. Pero si esto se discutiera nada más que mediáticamente, no sería de un gran problema, porque cada uno podría expresar la opinión como es en el marco de una democracia, de un país libre como el nuestro. El problema es que el kirchnerismo ha avanzado en algunas cuestiones que ya empiezan a rozar la gravedad institucional. Por ejemplo, en el kirchnerismo yo vengo sosteniendo que uno de los mayores enemigos y adversarios que ha tenido el kirchnerismo en los 12 años y en estos un poco más de 60 días de vuelta al poder, ha sido los medios de comunicación, ha sido la prensa, han sido los periodistas. Por eso es que no ha llamado la atención, por lo menos a mí, pero sí marca esta gravedad institucional que digo, es que en el ámbito donde Cristina Fernández de Kirchner maneja y que es el Senado, hace algunos días 5 senadoras que responden al núcleo más duro del kirchnerismo presentaron un proyecto de ley para limar y evitar las prisiones preventivas en los casos de corrupción, siempre y cuando los sospechados de corrupción sean puestos o socializados o puestos en discusión por la prensa. ¿Esto qué significa? Una clara actitud en contra de la libertad de prensa que tenemos los periodistas y que tienen los medios de comunicación para investigar y para informar de las cosas que están ocurriendo en el país. Este proyecto de ley pretende ser una mordaza para todos aquellos que nos paramos frente a una cámara o un micrófono y le contamos a la gente algunas de las cosas que están ocurriendo, sobre todo algunos de los casos de corrupción que han sido paradigmáticos en la era del kirchnerismo. Bueno, este proyecto de ley de senadoras que responden a Cristina Fernández de Kirchner quieren llevar adelante y pretender que aquellos corruptos que son denunciados por la prensa o por una investigación periodística no tienen que ir presos, tienen que estar absolutamente en libertad. Y también de una gravedad institucional, y esto sí ya nos lleva a nosotros los jujeños, lo que ha acontecido hace algunas horas con el senador nacional por Jujuy, el doctor Guillermo Snope, que ha presentado un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, no dando absolutamente ninguna razones, por lo menos en el proyecto. Me parece que mientras en la Argentina, mientras el presidente Alberto Fernández trabaja, por ejemplo,
llevando este plan y este programa de Argentina sin hambre, donde el ministro de Desarrollo Social está recorriendo distintas provincias, instalando y poniendo en marcha esta tarjeta alimentaria para la gente que verdaderamente no tiene para comer, mientras el ministro de Economía de la Argentina está tratando de poner el orden, todo lo que tiene que ver con la macroeconomía argentina, esto es la discusión con el Fondo Monetario Internacional, con los fondos privados, para tratar de que Argentina definitivamente no caiga en un default y poder continuar, poder pagar, honrar la deuda, como dice el ministro, pero no con la pobreza de los argentinos, sino una vez que Argentina empiece a producir, poder empezar a pagar la deuda. Mientras estos temas que son centrales para la vida cotidiana de los argentinos, del otro lado, el kirchnerismo, que es parte del gobierno nacional, reitero, quiere poner en agenda que los presos políticos, y no solamente que hay presos políticos, sino que avanza más, por ejemplo, en el caso del senador Snope, tratando de buscar lisa y llanamente la libertad de Milagro Salas en la provincia de Jujuy. Una Milagro Salas que está condenada ya por la justicia jujeña en un caso, Pibes Villeros, y que seguramente en los próximos días, y esto será motivo de una editorial, tenemos que empezar a hablar qué pasa con la mega causa en Jujuy, donde hay de más de 4.000 millones de pesos que se habían llegado a Jujuy para la construcción de vivienda y que nunca se hicieron. Me llama la atención la posición del senador Snope. Se ha cargado, entiendo yo, en su mochila el costo político de tener que dar las explicaciones de por qué quiere liberar a Milagro Salas a través de esta maniobra de pretender intervenir la justicia de Jujuy. Muchas cosas importantes. Sigue esta tensión que yo te vengo diciendo en el propio gobierno nacional entre el kirchnerismo, que no le preocupa aparentemente el 40% de los pobres, que no le interesa si Argentina está en default, lo único que le interesa, y parece que para eso llegaron al gobierno, es tratar de que Cristina Fernández de Kirchner quede liberada de todas las causas que están acusadas e imputadas de corrupción, y que todos aquellos que fueron los ejemplos paradigmáticos de la corrupción del kirchnerismo, de Vudú, Devido, Milagro Salas, López, Jaime, todos los que hoy están detenidos, empiezan a encontrar el camino de la libertad, so pretexto de que son presos políticos. El kirchnerismo decía que volvía para ser mejor. Me parece que en estos 60 y pico de días han demostrado que lo único que les interesa es tratar de borrar o de tapar los hechos de corrupción que ya no caben duda en la sociedad argentina, que se cometieron y que se llevaron fondos que eran de todos los argentinos.